Hola gente, espero que estén bien. Vamos a tratar de ayudar con el tema de las integraciones eléctricas en motos. Esperemos que se entienda. No vamos a poder hablar completamente de todo lo que es la integración, pero sí lo básico para que ustedes entiendan el funcionamiento y todo lo que es el entramado del cableado, que es lo que más barullo produce, digamos, por la cantidad de colores que hay. Pero después de ver este video ustedes notarán que no es tan complicado si se familiarizan con el circuito. Lo primero que le puedo decir es que en este caso es un sistema eléctrico de una Honda CG, pero no importa el modelo ni el tipo de instalación, porque las instalaciones van cambiando los códigos de colores de acuerdo al fabricante y al modelo de moto. No es lo mismo una moto de fabricación china que una japonesa. Tienen otros códigos de colores, pero básicamente el razonamiento es el mismo y el funcionamiento es el mismo. Como ustedes verán, aquí tenemos una variedad de colores dentro de la integración, que parece un poco complicado, pero ahora vamos a ver, lo vamos a ir resolviendo y van a ver las cosas un poco más claras. En primer lugar tenemos que decir que aquí debajo, vamos a agrandarlo para que se vea un poquito mejor, tenemos el alternador o el generador que tienen todas las motos. Es el volante magnético que está allí junto con las bobinas. En casi diría que la mayoría de las motos, por no decir en todas, salen siempre tres cables del generador. Y también decía que en un se podría decir que en un gran porcentaje son de color amarillo. En este caso es un amarillo, un gris por lo que vemos y un rojo y negro. Pero en muchos casos, en un 80% son tres cables amarillos. Estos tres cables amarillos que salen del generador, del alternador de la moto, normalmente tiran funcionando bien un mismo voltaje. Si ustedes pusieran un tester, la punta roja en uno de estos cables y la punta negra en otro de este, en cualquiera de las tres combinaciones tendría que dar el mismo voltaje. Eso mostraría que estaba funcionando bien nuestro generador. Como les decía, en este caso salen tres cables como en cualquier generador, y este tipo de corriente se llama corriente alterna. ¿Por qué alterna? Bueno, básicamente te voy a tratar de explicarle. Si la midiéramos como las ondas que producen este tipo de corriente al salir alterna, se podría decir que es sinuosa. Supongamos que esta es la línea que tomemos de referencia. Este tipo de corriente al salir, una onda de ella iría en un punto más alto y la otra hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. A eso se le llama corriente alterna, y eso es lo que genera este generador. En este caso tenemos, como en todos los casos, o la mayoría de ellos se podría decir, si ustedes ven, el cable amarillo que sale del generador va hacia nuestro regulador, porque rectifica la corriente. Al rectificarlo, lo que le hace, le quita las ondas de abajo, digamos, y la hace lineal. Si ustedes lo pudieran ver en un gráfico, se verían todos en vez de ese, es como le mostré, digamos, negativas y positivas, se verían nada más que ondas lineales positivas, digamos. Eso es lo que hace el regulador: transforma esta corriente alterna en continua. Y como en todas las motos, si ustedes prestan atención aquí en esta instalación, este cable que sale alterna entra al regulador y se transforma en continuo una vez que la rectificó con los diodos, y sale rojo. Aquí ya tenemos corriente continua. Si ustedes notan, eso es lo que alimenta la batería.
Pero también el cable de corriente alterna, si ustedes lo ven, sigue, porque hasta aquí es alterna. Una vez que pasó por aquí adentro se transforma en continuo. Si ustedes lo siguen al cable, verán que alimenta, sigue el circuito y alimenta un comando. En este caso, si ustedes siguen así donde dice amarillo, dice que alimenta, en este caso, la bobina 1. O sea que las instalaciones todas tienen una parte del circuito con corriente alterna y otra parte del circuito con corriente continua una vez que pasa por el rectificador. Y para eso están los códigos de colores. Aquí hay un claro ejemplo. Este cable sale amarillo, entra al rectificador, pero sale rojo. Y por eso ustedes ven una gama de colores en las instalaciones, pero siempre se trata de dos cables. Un cable positivo, así lo vemos en la batería, y un cable a masa que siempre tiene que estar agarrado del chasis, si no, no funcionaría. Vean, allí hay un arnés que no se puede llamar cable neutro ni cable a tierra, porque en realidad hay una corriente negativa también en este circuito. Y siempre los principios son estos dos cables, un positivo y una masa. Los códigos de colores sirven nada más para que nosotros podamos, o cualquiera que tenga que hacer una revisación, sepa que, por ejemplo, el cable rojo va del regulador a la batería, y en este caso, si lo seguimos, va a este interruptor, que es el interruptor de encendido. Entonces nosotros sabemos que si tenemos que revisar en este caso el cableado rojo, en todas las instalaciones cada tramo tiene un código de colores, y de eso se tratan toda la gama de colores que hay en la instalación de una moto. Pero siempre estamos hablando de dos mismos cables, de un cable de masa y un cable positivo. Si ustedes ven el cable rojo, que anterior había sido amarillo, hasta que pasó por el rectificador, una vez que llega aquí, donde este es el tamborcito donde ponemos la llave de la moto, ustedes fíjense que sale, pero ya sale negro. Y entonces ya nosotros sabemos que cuando hablamos de un cable negro en este modelo de instalaciones, estamos hablando ya a partir del interruptor de encendido. Y entonces podemos identificar qué parte del circuito es. Si lo seguimos, este cable seguramente irá a los frenos. Allí está el freno delantero, ¿ven? Y debe ir al freno trasero, que debe estar, a ver, me perdí en la instalación. Bueno, aquí va negro, dice que alimenta la bocina también. Bueno, pero no nos vayamos por las ramas. Aquí lo que quiero que quede claro, que entiendan que el generador tenía un cable amarillo, salió rectificado en cable rojo y después se transformó en un cable negro, pero siempre estamos hablando del mismo circuito. Pero la diferencia de colores es lo que nos ayuda a encontrar los problemas después. Ustedes fíjense en, por ejemplo, a ver otro ejemplo. Aquí tenemos el guiño izquierdo, el guiño izquierdo y el guiño derecho. Estos son los delanteros. Y aquí tenemos los traseros, izquierdo y derecho. Si ustedes ven, el derecho tiene un cableado celeste, ¿no? Si ustedes ven, el izquierdo tiene naranja. Aquí lo mismo, izquierdo naranja, derecho celeste. Ahora, si seguimos el cableado, tanto el celeste como el naranja, vamos a seguirlo. Vemos que va aquí, por aquí. Aquí este símbolo es una soldadura. Todos estos símbolos son soldadura. El cable negro, por ejemplo, se ramifica. Aquí el cable celeste. Seguimos el cable celeste que veníamos siguiendo. Aquí tenemos el naranja también con una soldadura.
Vemos que el celeste pasa por un arnés, son esas fichas donde hay conexiones múltiples, y ahora se va para la parte de atrás. El naranja lo mismo, pero si lo seguimos a su interruptor de salida, vemos que el cable celeste que venía del guiño en realidad va para el guiño, no viene del guiño, está aquí en el interruptor de los guiños, lo que nos dicen cuando vamos a doblar a la izquierda o derecha. Y ustedes verán que de aquí salen los dos, el naranja y el celeste, porque este interruptor tiene tres posiciones. En el medio normalmente es neutro, y bueno, a la izquierda señala el guiño, enciende el guiño de izquierda, y a la derecha el de derecha. A su vez este está alimentado por un cable positivo. Estos dos también son positivos. Ustedes ven, tienen la masa independientemente, ¿ven? Ahí se tiene su masa y ese tiene su masa. Entonces vemos que se alimenta de un cable gris, y aquí viene el cable gris. Si lo seguimos, ¿de dónde viene el cable gris? Viene del relé de intermitentes. Esto es lo que hace que parpadeen los guiños de la moto, ¿eh? Pero a su vez está alimentado por un cable negro, que hoy dijimos que era un cable positivo, porque en realidad este es el que alimenta. O sea que estamos hablando siempre del mismo cable. En este caso rojo se transformó en negro, aquí alimentó al relé de intermitentes, aquí se transformó en gris y fue hasta el selector de guiños y se transformó en celeste para un lado y en naranja para el otro. Como vemos, siempre estamos hablando de lo mismo, de un cable a masa y un cable positivo que se va transformando de acuerdo a la ramificación de la interacción en otro color, nada más que eso, y que parte del circuito tiene un cable que lleva corriente alterna y el otro corriente continua, porque pasa por el regulador. Y así podríamos dar un montón de ejemplos, en este caso, por ejemplo, yo le decía que hay tres colores diferentes, ¿sí? De los tres cables que generan, pero en la mayoría de los alternadores son tres cables amarillos que después se transforman normalmente en el regulador en algún cable blanco. Uno siempre va a las luces, siempre hay alguna parte de las luces que se alimenta con corriente alterna, que normalmente ese es el que trae problemas cuando hay gente que dice mi luz titila. Claro, porque funciona mientras el motor está encendido y está generando corriente. Una vez que paramos el motor, si tenemos las motos en contacto en el tambor, en el interruptor de encendido, la dejamos en contacto, el único circuito que va a estar alimentado, que va a encender las luces de posición y lo que querramos, es el de la batería, porque se alimenta de la batería. La ramificación alterna, una vez que se para el motor, ya no genera corriente. Así que básicamente eso es lo que tenemos que entender. Aquí tenemos otro ejemplo donde vemos las bobinas, el generador, y vemos que sale un cable amarillo, pasa al regulador de voltaje, rectifica ese voltaje y lo transforma en corriente, dijimos, continua. Va a la batería, y de la batería va a la llave. En este modelo de moto también, como en el anterior que vimos, era esto, el cable rojo y sale negro. Aquí también, en este caso sale negro y sale uno negro y blanco que también es positivo, y tiene todos los artefactos, tienen su correspondiente cable a masa, ¿no? Y así en todos los ejemplos, ¿ven? Esta es la bobina, aquí tenemos el generador, en este caso está específicamente
el circuito de encendido de la moto, vemos que tiene un cable negro rojo que es positivo, va al CDI, y vemos que este es el cable a masa, y vemos otro cable positivo que va del CDI a la bobina de alta. Lo importante de esto es entender, este es otro tipo de circuito. En este caso sirve como ejemplo cuando hay gente que comenta o pregunta, apago la moto, o sea, giro la llave para que se apague, saco la llave y la moto sigue encendida. Bueno, en ese no es el tema que venimos a hablar, pero por ejemplo sirve de ejemplo ahora que estamos viendo este gráfico. Ese problema está generado en el tambor, a no ser que estén puenteados algunos de estos cables, o sea, se hayan pelado y se hayan juntado. ¿Qué pasa? Sacamos la llave y sigue la moto encendida. Bueno, aquí dentro hay unas conexiones internas que cuando giramos la llave para decirle al CDI queremos encender la moto, cierra el circuito entre este neutro y este positivo, cierran el circuito con uno de estos dos cables, por ejemplo con este blanco y negro, y le avisa al CDI que queremos encender la moto, por ejemplo. Y para el otro lado, el cable negro, por ejemplo, también puede estar yendo al CDI y le avisa al CDI que queremos apagar la moto. Cuando encontramos con un problema de este tipo, que la moto quedó encendida, es un problema interno y lo que hay que cambiar es el tambor, el switch este. Así que básicamente espero que se haya entendido. Después, si consultan, podemos hablar sobre alguna instalación específica y alguna consulta específica. Lo que sería bueno que no se molesten en memorizar códigos de colores porque varían de acuerdo a la moto y el modelo. Y lo que importa es el razonamiento de que siempre hay un cable positivo, un cable a masa, y que lo único que hace es cambiar de color para que nosotros logremos identificar qué parte del circuito estamos manejando, de qué estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo. Miren, tenemos el faro, este tipo de, en todos los faros delanteros de las motos tenemos un foco normalmente tiene dos resistencias, ¿no? Por eso tenemos luces bajas y luces cortas en el mismo foco. Después tenemos las luces de posiciones y tenemos, bueno, los indicadores. Pero si nos fijamos, aquí tenemos para luces altas un circuito de color azul, y supongamos que sean luces bajas un circuito de color gris. Si lo seguimos, nos vamos a encontrar que esto está alimentado siempre por lo que dijimos y por un cable positivo. En este caso es alterna porque pasó directo, no vino el regulador. Este es un típico caso de cuando consultan por qué tiene zigzag, digamos, la potencia de la luz que baja y sube, es porque claro, es alterna y de acuerdo a las revoluciones que tenga el motor va a aumentar o disminuir la intensidad. Pero vemos que son dos cables que son positivos, porque allí está ese verde, esto tiene 3 pines, ese verde es el cable a masa, y así le puedo dar también como ejemplo las luces traseras. El parque trasero de la moto tiene también un foco que tiene 3 posiciones, digamos 3 resistencias, donde supongamos un cable viene de los frenos, entonces prende solo cuando esa resistencia cierra el circuito cuando pisamos los frenos. Supongamos tiene otro cable que viene del comando principal, digamos, de algún interruptor, entonces sirve para la noche. Ya para la noche podemos mover el interruptor
y entonces una de las resistencias queda completamente prendida y se vuelve más intensa cuando pisamos los frenos, ¿eh? Y generalmente ese también ilumina el tablero, es para la noche. Básicamente es eso, espero que se haya entendido. Cualquier cosa consultan y vemos en qué podemos desarrollar, en qué podemos ayudar. Y porque no podemos en un video explicar absolutamente todos los componentes de un circuito de moto. Eso ha sido todo, suscríbanse y nos vemos en el próximo tutorial.